Son 4 tipos de valores. Son valores fundamentales, valores guía, valores del ego y valores de la sombra. Son los que toco en mi libro Hablar en Valores. Soy Lili Méndez, una experta internacional en desarrollo de valores y de gestión emocional también. Mi padre me enseñó que yo era muy valiosa, que era capaz de hacer cualquier cosa que yo quisiera hacer y que valía tanto o más que un hombre. ¿Por qué son importantes y en realidad qué son los valores? Los valores son más que palabras bonitas, son principios básicos que vamos adquiriendo los seres humanos a partir de los 3 años. A veces también nos dan esa educación que yo suelo llamar educastración en valores. Nos meten lo que ellos piensan que son valores. Por eso muchos valores de los que tenemos, en lugar de ayudarnos a avanzar, nos limitan. Si tú tienes clara tu brújula, si tienes claros tus valores, da igual lo que hagan otras personas porque tú tienes una brújula clara, tienes una esencia ya desarrollada, sabes qué quieres. Los celos es un valor de las sombras. Sabes que los celos pueden llegar a ser enfermizos. Viene de las heridas de cuando éramos niños. Me siento menos porque no soy capaz de llorar. Bienvenidos a una semana más de Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho. Como cada semana hoy tengo una gran invitada que nos hará cuestionar nuestras creencias y me acompaña desde Alicante, España, Lili Méndez. Lili, bienvenida. ¿Qué tal? Todo muy bien, Lili. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito antes de arrancar esta conversación. ¿Quién es Lili Méndez? No eres española como tal. Cuéntanos un poquito de tu historia también. Me gustaría que la audiencia conozca de dónde vienes y por qué has llegado hasta acá. Bueno, como dices bien, no soy española, soy tica. Soy una de esas tantas ticas que en un momento salieron de su país con muchos sueños en los bolsillos y muchas ganas y aspiraciones de hacer grandes cosas. Salí de Costa Rica, soy la tercera de 7 hermanos. Y bueno, en principio 2 chicos, yo, 2 chicos, y la verdad es que fue una aventura muy bonita. Crecí en mi querido Costa Rica y a los 17 años dije, tengo la oportunidad de salir a estudiar inglés y así lo hice, me fui a Inglaterra. Y bueno, tampoco te voy a hacer aquí un esto de mi vida, pero al final podría decir que todo lo que he hecho siempre fue movido por el amor y por esas ganas de aprender qué era lo que había más ahí, qué había más allá, más afuera, qué era lo que nos daba o lo que me presentaba la vida. Miedos, creo que fueron muy pocos los que tuve. Mi padre me enseñó, como esa frase que se dice hoy por ahí en las redes, ¿no? Que yo era muy valiosa, que era capaz de hacer cualquier cosa que yo quisiera hacer y que valía tanto o más que un hombre, porque claro, en mis principios eran 2 varones, era yo y luego 2 varones más, hasta que tuve los 15 años. Entonces, ese poder interno de ese valor de la autoestima como tal fue regalado de papá y es algo que hasta el límite lo llevo muy, muy afianzado. Y pues luego nada, me fui a trabajar en cruceros. La verdad es que fue una vida muy bonita hasta que me enamoré. Y entonces el amor vuelve otra vez a tomar la acción en mi vida y me vengo a España. Decido dar un sí quiero, me vengo a España y empiezo pues en esta madre patria, como le vemos muchos desde nuestros países latinos, a forjar una nueva vida, a forjar una nueva yo y a empezar a tener esas raíces que hoy por hoy me sostienen. Podría decir que me sostienen también las de Costa Rica, pero creo que aquí terminé como de fraguar esta persona que soy. Me dedico apasionadamente al desarrollo de valores. Pienso, creo y digo y enfatizo mucho que la sociedad necesita volver a establecerse en valores. Cuando yo era pequeña me enseñaron valores mis padres, mis maestros, mis profesores, hasta el cura, imagínate, hasta el cura me enseñó valores. Y hoy por hoy la sociedad las ha perdido, las empresas los han perdido y creo que es algo súper importante el, el vivir, el crecer, el educar y, y el hablar, el sentir en valores. Y ese es pues se puede decir que esto es lo que me llena y lo que me hace sonreír el alma, hablar en valores. Entonces, pues yo soy Lili Méndez, una experta internacional en desarrollo de valores y de gestión emocional también, porque toco también un poquito lo que es el duelo, el acompañar en el duelo, pero siempre desde los valores.
Ok. Lili, hablábamos de valores, pero todo el mundo yo creo que siempre dice, yo me muevo por mis valores o estos son los valores que yo recibí en mi casa, soy una persona de valores. O sea, eso es algo muy común que lo escuchamos en todas las conversaciones. Y pues bueno, Ujú. yo tomé una sesión con Lili, entonces sé cómo va el proceso. Y de repente también es claro que cuando te confrontan, o sea, dime cuáles son tus valores, realmente son pocos las personas que sabemos verdaderamente qué nos mueve, ¿no? Y a qué le llamamos valores. ¿Por qué no, Lili, para que Correcto. la gente que nos escucha pueda entender un poco de qué va esto? ¿Por qué son importantes y en realidad qué son? ¿Qué son los valores? Cuéntanos un poquito de esto, ¿no? O sea, todo el mundo lo habla, pero abordemos un poco más de lo básico. Claro que sí. Importante, importante lo que me preguntas porque es lo que dicen, ¿no? La sociedad dice, ah, yo tengo estos valores. Oímos ahí me voy a meter en un sitio un poco cochombroso, oímos a los gobernantes que dicen, yo tengo valores, ¿no? Y al final es como todo, no nos terminan de decir en realidad qué son los valores. Y los valores son más que palabras bonitas, más que frases que se pueden poner en un eslogan o en una misión o visión de una empresa son, son principios básicos, esos principios éticos con los que muchos de los que escuchen y vean este podcast hemos crecido porque ya tenemos una edad. Esa ética que tanto se daba en las escuelas son principios básicos que vamos adquiriendo los seres humanos a partir de los 3 años. A partir de los 3 años empezamos a forjarnos en valores. Nuestros padres, hermanos, abuelos, cuidadores, empiezan a enseñarnos valores. Y algunas veces también nos dan esa educación que yo suelo llamar educastración en valores. Nos meten sus valores en sangre o lo que ellos piensan que son valores. Por eso, muchos valores de los que tenemos, en lugar de ayudarnos a avanzar, nos limitan, ¿no? Y esto es algo que se habla poco, y eso podríamos hablar aquí de los tipos de valores, ¿no? Valores, distintos tipos de valores, del ego, de la sombra, valores guía. Pero lo que nosotros decimos que tenemos, nuestros valores fundamentales, en realidad es con lo que nosotros nos identificamos. Y es importante entender que cuando yo digo el amor es uno de mis valores fundamentales, perdón, aunque para muchas personas que trabajan con valores creen que el amor es un estilo de vida, ¿no? Y para mí es un valor y hay que tenerlo en cuenta siempre, porque si tú estás en valor, tú no juzgas. Si tú estás en valor, tú ayudas, eres generoso. Si tú estás en valor, no le pones la zancadilla a un compañero de trabajo, porque actúas desde el amor. Entonces, para mí es un valor. Y para mí el amor es un valor y cuando yo hablo del amor, mi cabeza reacciona y tiene como un storytelling, ¿no? Me dice cómo he aprendido yo el amor desde pequeña, cómo me he guiado en el amor. Y bueno, te lo decía al principio, ¿no? Por amor a mí, por querer avanzar, me fui a Inglaterra a estudiar inglés y por amor dejé un trabajo de 10 años donde ya iba a obtener esa posición deseada en la que había trabajado 10 años y por amor dije, voy a empezar de nuevo. Entonces, los valores son esas acciones que nos mueven, que nos hacen sentir y que nos pueden hacer sentir alegría, pero que cuando se traiciona uno de esos valores o cuando nosotros mismos traicionamos uno de esos valores, nos hacen sentir emociones con las que a veces no nos sentimos tan cómodos, porque es nuestro yo interno diciendo, para un momento que estás quebrantando uno de tus valores. Entonces muchas personas le llaman el inconsciente, son esa, esa ese pilar que nos sostiene desde dentro, desde la esencia. Esos son nuestros valores. Y es muy distinto decir, yo soy una persona generosa, a sentirme, verme y actuar generosamente cuando nadie me ve. Esa es la diferencia. No sé si Mm. te he contestado. Sí, o sea, lo entiendo como una brújula, ¿no? Que es la que nos guía para las acciones que tomamos, como este motor interno que nos mueve hacia donde tendremos que actuar, desde donde tenemos que actuar también. Y como bien dices, a veces decimos vivimos en valores, pero muchas veces son esto que tú decías de la castración, porque realmente cuando estás a solas no te conduces de esa manera.
Ahora aquí me viene una pregunta y es justamente este contraste de valores entre personas en una sociedad o en una familia. O sea, cómo vive los valores Lili con su papá, con sus hermanos y que a lo mejor no son tan compatibles o no es eso lo que llena tu espíritu o lo que te debería guiar y cómo es que em, pues hoy se confrontan, digamos, ¿no? O sea, en las personalidades de cada uno Mm, de la sociedad en la que habitamos. sí, eso es importante. Por ejemplo, para mí el respeto es fundamental. El respeto hacia las demás personas, pero empieza en mí, ¿no? El respeto por mí. Y es un valor muy difícil en la sociedad hoy por hoy, porque respetar no significa solo escuchar, significa entender lo que otra persona dice, dar tu opinión, pero sin llegar a enfadarte, porque cada persona es libre de tener su forma de ver las cosas dependiendo de su mapa mental. Y vamos aquí a lo que es nuestro neocortes, nuestras vivencias, que es cómo se imprentan en nosotros los valores, ¿no? Cada vivencia nos ayuda a obtener un valor. Por eso decía, a partir de los 3 años empezamos y hoy por hoy seguimos recolectando valores. En cada situación de la vida recolectamos un valor distinto. En mi caso, yo de pequeña necesitaba mucho ser vista, ¿no? Porque había esa competencia de egos. Podría decirse, éramos muchos en casa y todos necesitábamos ser vistos. Entonces, para ser vista necesitaba ser fuerte y para ser fuerte necesitaba no sentir. Y aquí me voy a los valores del ego, esos valores que me hacen poner esas protecciones. Pero cuando nos hacemos mayores, nos damos cuenta, al menos yo en mi caso, mis hermanos, no preguntaste por la familia, mis hermanos pueden tener una opinión sobre un tema o sobre incluso sobre mi propia vida y ellos me pueden decir lo que piensan. Sin embargo, dentro de mí está la opción de si lo que ellos piensan viene como una crítica constructiva, la voy a tomar. Pero si lo que ellos piensan no viene como una crítica constructiva para mí y lo que trata es tirarme por debajo, les voy a agradecer pensando que viene desde su amor para protegerme. No podría pensar, este lo que quiere es que no haga las cosas. No, pienso, viene desde su amor para protegerme, pero tengo claro lo que yo quiero. Entonces me respeto. Respeto su forma de vista, su punto de vista, su opinión, pero me respeto primero yo, respetando hacia adentro lo que yo siento y lo que quiero hacer. Y a partir de ahí acciono. Y esto es exactamente igual con compañeros de trabajo, ¿no? El dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú tienes clara tu brújula, si tienes claros tus valores, si tienes clara esa persona que eres, da igual lo que hagan otras personas porque tú tienes una brújula clara, tienes una esencia ya desarrollada, sabes qué quieres, sabes lo que te gusta. Y entonces puedes decir, da igual que mis amigos hagan esto, pues yo no lo voy a hacer. Porque para ellos viene bien, sin juicio, voy a lo mismo, no entro en juicio, digo, para ellos está bien, es perfecto, para mí no. ¿Eso significa que no quiero a mis amigos? No, les quiero, pero me elijo yo, me quiero más yo por mis valores. Claro, qué interesante esta parte, esta perspectiva también de cómo eso te permite también marcar esos límites, ¿no? Con amor, con responsabilidad. Pero Lili, ¿cómo llegaste acá? O sea, ¿por qué te metiste en este rollo de los valores, entenderlos, explicarlos y ahora compartir tanto a la gente? Porque realmente es un ejercicio que a mí, ahora que lo descubrí, es una herramienta que se me hace muy poderosa, pero generalmente no vamos por la vida diciendo, me voy a mover en valores. ¿Cómo fue que llegaste a este punto? ¿Y por qué hoy lo trabajas? Ujú. No, pues mira, llegué a este punto, gracias, se puede decir, gracias papá, que estás ahí arriba o ahí abajo, donde quiera que estés, ese ya es tu peo, ¿no? Sabes dónde estás. Pero fue gracias a él. Mi padre falleció en el 2011 y entonces a mí me invadió mucho la culpa porque habíamos chocado mucho, ¿no? Esta Lili de principios fuertes, arraigados con su pensamiento, aquella joven de que esto estás haciéndolo mal o ese juicio interno que existía constantemente. Entonces hizo que la relación con mi padre no fuera la mejor cuando yo fui, pues, hablando desde los 16 a los
19 años, ¿no? Y tuvimos una relación, incluso creo que dejé de hablarle a mi padre por 2 años o así. Luego, cuando yo salgo a Inglaterra y vuelvo, me doy cuenta de lo que de verdad echaba de menos. Entonces te das cuenta, es como quien dice, ¿no? Cuando tienes algo y lo dejas ir, te das cuenta de lo que te hace falta. Entonces me di cuenta de lo importante que era mi familia para mí, de lo importante que eran mis raíces, ese arraigo de dónde yo vengo, entender de dónde vengo para saber hacia dónde voy. Entonces, cuando me fui a trabajar en cruceros, empecé, bueno, ya había limado la relación con mi padre y empecé a tener una relación con mi padre muy buena. Era esa persona consejera, podíamos hablar absolutamente todo. O sea, y cuando te digo absolutamente todo es absolutamente todo, entendiendo que yo no fui educada como una niña al uso. Yo fui educada como un hombre en un cuerpo de niña, porque eran 4 chicos y yo. Entonces, esa educación, aunque mi papá me dijera, eres una niña fuerte, incluso puedes ser más fuerte que un hombre, y mi mamá quisiera tener una princesa, terminaba teniendo una princesa metida en un camión, un camionero. ¿No? Porque yo quería hacerlo de mis hermanos, jugar al fútbol, subirme a los árboles, jugar a los apaches. Entonces, cuando yo vuelvo de Inglaterra, puedo tener esa relación con mi papá, pero como un amigo. Y fue muy bonito. Pues ya me vengo a España, me caso. Cuando mi padre muere, a mí me invade una culpa increíble. ¿Por qué? Porque siento que en ese momento era uno de los momentos más bonitos de mi vida. Mi hija tenía apenas iba a cumplir 5 años, iba a cumplir 6 años, tenía 5 años, y, y era como ese momento cuando estás en la cúspide, todo iba perfecto, y ¡boom! Se me desborona el mundo, se muere mi superhéroe, se muere esa persona que siempre como que me fijó el camino, incluso cuando estábamos enfadadas, yo lo hacía para que mi papá se sintiera orgullosa de mí, porque pensaba que él se sentía orgulloso solo de mi hermano mayor. Ojo con esto, ¿eh? Entonces, todo aquello que me movía, esa determinación, esas ganas, esa garra era para que papá se sintiera orgulloso de mí. Cuando ya la amistad entre los dos o la relación empieza a ir mejor, allá papá Dios decide, boom, ahora me lo llevo y te toca arrancar con lo que sabes. Entonces, pues entro en un duelo muy difícil, con muchas culpas, con muchas cosas, que es lo que me lleva a sacar mi metodología de acompañamiento en el duelo. Y descubro entonces lo que es el coaching. Sabes que normalmente entramos a trabajar en nosotros mismos cuando tenemos un quebranto emocional grande. Y el duelo, para las personas que hayan pasado por ahí, saben que el duelo es uno eh, de los procesos más duros que puede pasar un ser humano cuando no está preparado para ello. Aún así, yo ya trabajaba en una funeraria, pero no lo tenía tan claro, ¿no? No es lo mismo lo que yo siento cuando acompaño a otras personas o lo que yo sentí entonces cuando pasó lo de mi padre. Y entonces empiezo a trabajar en mí y termino mi formación de coaching y de repente en el 2018 llega a mí, yo decía, yo ya estoy formada, tengo, claro, ¿no? PNL, coaching, eh, inteligencia emocional, tenía mucha inteligencia emocional, había trabajado muchísimo por el tema del duelo y de repente llega para mí una formación que dice descubre tus valores fundamentales. Y era como si me cayera, ¡pum!, una lápida encima. Y dije, valores, wow. Y resonó, eso que se te pone en los pelos de punta, resonó conmigo. Y empecé entonces me metí en esa formación y entonces empecé a formarme con Cinco, que es con quien estoy formada, hasta ser experta internacional en desarrollo de valores. Con ellos tengo muchas formaciones porque ellos forman en valores. Y empecé entonces a conectar con mi yo, con esa parte interna, esa parte esencia que me hacía vibrar. Hablar en valores me hace vibrar, ¿no? Me hace sentir esa necesidad de compartir y decir cómo una niña entonces pequeña de 6 7 años podría tener esos muros, esos valores del ego, esos valores de las sombras. Y hoy darme cuenta que después de este desarrollo, de haberme trabajado yo en valores, decir, wow, cuando somos mayores de verdad debemos hacernos responsables con nuestras herramientas de cómo cambiar. Y noté ese cambio en mí, este proceso me encantó y dije, esto
lo tengo que compartir. Y ahí nace esta loca apasionada de los valores y de llevar este mensaje. Okey. Hablas de este proceso que viviste con tu padre, lo cual te agradezco mucho por compartir en este espacio, pero, ¿cómo transformaste esta culpa después de que conociste estos valores? O sea, ¿cómo se transformó la culpa? En qué emoción, en qué sentimiento y qué te hizo reconocer después cuando te tomaste esta formación? Para mí en realidad fue el entender que todo sucede por algo, esa causalidad de la vida, ¿no? No casualidad, sino las causalidades. Y en el momento que mi padre fallece, yo automáticamente empiezo a escuchar sus consejos, sus frases, lo que me decía. Nace la metodología Crecer en Duelo y me doy cuenta que al final, y aquí ya me voy a meter a lo mejor en un tema muy espiritual, pero bueno, que al final esto ya era parte de el proceso, ¿no? Mucha gente piensa que son cosas que se pactan antes de bajar a este mundo, ¿no? Y aquí me meto más en la parte espiritual porque al final todo es parte de quién soy yo hoy. Pero sí, me di cuenta que todo mi proceso desde que era pequeña hasta ese momento había tenido una realidad, había tenido un aprendizaje y que la culpa que yo sentía porque mi padre no estuviera allá, ¿no? Yo siempre, de hecho, si la gente revisa mi Facebook de entonces, siempre ponían, nos faltó tiempo. Hay una ranchera que se llama así, nos faltó tiempo. Y me di cuenta que no me faltó tiempo, que tuve el tiempo que tenía que tener y que a partir de ese momento la culpa se tenía que convertir en fuerza para que todas las personas que tienen o están en este proceso, que a lo mejor tienen una relación no muy bonita con papá o no muy bonita con mamá, escucharan este mensaje y se dieran cuenta que es importante vivir desde el amor, es importante vivir desde los valores. Entonces para mí era importante dejar de culparme y empezar a amarme y agradecer a esta persona que soy hoy, que si no hubiera pasado por todo ese proceso de dolor, por todo ese llanto, por toda esa desesperación, hoy no tendría las herramientas que tiene. Entonces me di cuenta que, wow, tienes tanto que compartir. Deja de llorar, ¿no? Es como levántate y coge esa bandera que te ha tirado tu padre, ¿no? Como ese galardón, cógelo en tu mano y deja tu legado. Y empieza a compartir en valores, a hablar en valores. Recuerda que tu papá te decía, respeta, comparte, comunica, comunicación asertiva, siempre puedes dar un mensaje. Cuando te enfadas pierdes la razón. Todos estos valores eran como que me sonaban en la cabeza como dos platillos, ¿no? Tichun, y dije, wow. Y dije, aquí está el mensaje. Y entender cómo imagínate, aquellos valores de la sombra, como podía ser la culpa, ¿no? Yo me culpaba por no haber estado con mi padre en aquellos años que, según yo, si hubiera tenido la relación que tuve después, hubiese sido mejor. Pero claro, aún así, aunque yo no hablara con él, a mí me movía que él estuviera orgullosa de mí. Buscaba una aprobación. Ahora sé que estuvo siempre orgulloso de mí y ahora ya no lo hago por la aprobación de papá. Ahora lo hago por dejar un mensaje, porque todas esas niñas que sienten que necesitan una aprobación, miren dentro, porque los únicos que nos tenemos que aprobar somos nosotros mismos. Ah, qué bonito. Oye, hablas mucho también, ya lo comentaste en un par de ocasiones, de estos valores del ego y los valores de la sombra, ¿no? O sea, ¿cómo influyen también estos valores? ¿Son Ujú. negativos? ¿Cómo la gente los puede interpretar y qué son? O sea, ¿por qué están presentes en nuestra esencia? Seguramente algo de lo que nos has compartido, ahí surgen algunos de estos valores, pero cuéntanos un poco más para que la audiencia no sepa a qué te refieres con esto.
Claro, mira, los valores del ego, por ejemplo, yo los llamo valores de protección. Y estos valores esos valores de protección, esos muros de contingencia, ¿no? Se suelen levantar cuando somos pequeños, como el de no llores, no sientas, ¿no? Los hombres no lloran. Esto lo oímos mucho en Latinoamérica, al menos con mi edad. No sé si tú lo has llegado a escuchar, Sí, somos de pero esa ese, generación todavía. correcto, ese no tener que sentir nos hace hacernos fuertes. Pero en realidad tú y yo sabemos que no era que dejáramos de sentir, es que no nos permitíamos sentir una emoción, no nos permitíamos llorar, no nos permitíamos vernos débiles. Y entonces levantamos esos muros de protección para que no nos hieran, para que no nos duela. Podría poner como ejemplo mi determinación, ¿no? Yo soy una persona que tiene una determinación muy clara porque siempre buscaba esa aprobación. Entonces no me permitía flaquear. Me equivocaba, empezaba de nuevo. Eh, Hacía algo y no funcionaba, buscaba otra manera. Y eso si lo ves en una niña de 10 o 11 años es, es como, wow. Y para muchos padres y muchas madres es wow, es genial. Es genial hasta cierto punto porque no sabes la parte emocional cómo va ahora. Entonces, ¿qué haces con esos muros? ¿Cómo llegan esos valores a ayudarnos? Pues hoy por hoy, por ejemplo, mi determinación es eh, yo tengo una determinación y tengo claro lo que quiero hacer, pero si en algún momento o algún día no me siento al 100%, paro, respiro y digo, bueno, está bien, ¿no? Y aquí me acuerdo mucho de los cuatro acuerdos, da el 100% de tu porcentaje en ese momento. Y si tengo un 50, pues voy a dar el 50%, pero no me voy a machacar por tener ese 100%. Los valores del ego nos ayudan mucho a darnos esa guía. Se convierten en valores de guía cuando somos mayores. La determinación es un valor que si lo sabemos llevar, nos puede ayudar a obtener esas metas. El control por sí también es un valor del ego y el control excesivo puede ser muy malo. Pero cuando una persona es controladora desde pequeña porque le han dicho, si pierdes algo en la escuela, si vienes sin un lápiz, te pego. Pues imagínate la tontería, pero va desde ahí. ¿No? Entonces, el control de tenerlo todo, si desacomodas tu habitación, no sales, de que la habitación esté perfecta. Todos estos patrones que hacemos de pequeños los arrastramos cuando somos mayores. Entonces, el control, por ejemplo, es un valor que cuando lo tenemos y somos mayores, el soltar nos ayuda, pero soltar con control. No sé si aquí me entiendes, pero es, vale, yo tengo una agenda, yo llevo mi agenda y en mi agenda apunto todo lo que tengo que hacer al día, ¿no? Cada día. Y cuando llega algo nuevo que necesita ser atendido hoy, primero reviso si tiene, y aquí viene la parte bonita, tiene que ser o podría ser mañana. Si tiene que, eso significa que me tengo que ocupar hoy porque es imprescindible que lo haga hoy. Entonces reviso lo que tenía puesto para esa hora. Y entonces digo, bueno, esto lo puedo pasar. He soltado el control porque no digo, ahora me voy a quedar trabajando más. No, elijo. Tengo la capacidad de elegir. Y en la libertad de elección se suelta el control. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer las dos cosas. Elijo cuál de las dos va primero y elijo según yo sienta, no según sientan afuera, según yo sienta. Este, por ejemplo, es una de las partes de los valores del ego. Y los valores de la sombra, al final, es aquello que sentimos que, que no nos gusta hablar, por eso se llaman de sombra. Se habla mucho ahora de darle luz a tu sombra. Cuando le das luz a tu sombra, la sombra ya no es sombra. Tiene sentido esto, ¿no? Porque la sombra ya no está en la sombra, Ok, está en la luz. Y podría, por ejemplo, poner los celos. Los celos es un valor de las sombras. Sabes que los celos pueden llegar a ser enfermizos. Y los celos también
se forjan cuando somos pequeños. Todos, tanto los valores del ego como los valores de la sombra, se traen. Podríamos decir mucho que esto viene de las heridas de cuando éramos niños, ¿no? De las heridas del pasado. Claro. Esos valores se traen de pequeños y ahora de mayores es que si les damos luz o si los vemos, seremos capaces, no de cambiarlos, porque no son malos, pero por ejemplo en los valores de la sombra podemos encontrar mucha fuerza, porque yo era una persona muy celosa. ¿Por qué era celosa? Porque necesitaba buscar una aprobación. ¿Qué pasaba cuando yo buscaba una aprobación? Me sentía menos que. ¿Se ve esto? Mm, ujú, claro. Y aún así, eh, aunque tuviera esa autoestima de tú eres mejor, pero había una autoestima de determinación, no de amor. Ojo, ¿eh? ¿Dónde jugamos aquí? Tengo que hacer esto para ser mejor que, pero ¿cómo me siento? Me siento menos porque no soy capaz de llorar. Y entonces ahí nuestro yo interno empieza a dar, ¿no? Empieza como diciendo, wow, no puedes llorar, no Claro. puedes llorar. Y entonces, si yo no me permito llorar, yo no soy yo. Entonces, los celos fue algo que yo trabajé mucho mirándome. Y Yo está me ligado miraba al también espejo y esto como, ya de más mayor. claro, y está ligado también estos celos como a una herida de rechazo, Lili. O sea, podría estar ahí también relacionado de alguna manera al niño que se siente rechazado y entonces es controlo, Claro que sí. ¿no? Yo las tengo todas. Sí, sí. ¿Por qué? Herida de rechazo, porque claro, yo siempre pensaba que mi hermano mayor era el elegido. Entonces, era un pensamiento mío, ni siquiera me lo habían dicho nunca. Era mi percepción. Yo pensaba que él era el elegido. A mí nadie me estaba rechazando, me rechazaba yo sola. Me quitaba de la ecuación. Entonces, empezar a verme como primera, empezar a amarme yo y decir, wow, si es que soy bonita. Empezamos por la parte nuestra, ¿no? El autoestima. Soy bonita, soy una mujer hermosa y tengo un corazón bonito. Y la persona que no quiera estar conmigo, pues es porque no es para mí. Boom. Entonces empiezan esos celos a desaparecer, porque ya yo me estoy amando primero. Si yo me amo primero, no pasa nada si no me aman afuera. ¿Por qué? Porque no es para mí. Entonces entendí es, si quieres algo, déjalo libre. Si es tuyo, volverá. Si no, nunca volvió. Ese bendito refrán que me decían cuando era pequeña. Y va de eso, ¿no? De los celos es falta de autoestima, falta de vernos, de querernos. Pero si viene por una herida de rechazo. Si hoy por hoy, bueno, yo tengo 25, 27 años con mi marido, 25 de casada. Si hoy por hoy mi marido me dice, he encontrado otra persona con la que quiero estar, le diré, perfecto, espero que seas feliz. Gracias por todo el tiempo que hemos compartido. Te voy a seguir amando igual. Eres mi mejor amigo. Solo espero que la persona con la que estés entienda que de vez en cuando tendremos que hablar, porque te he elegido para que estés en mi vida. Y aquí es donde viene la composición de las parejas. Yo no te amo porque te necesito, ¿no? Y te amo y por eso te elijo. Pero eres libre de irte cuando quieras. Eso también es amar en valores. O sea, realmente ahora que nos compartes todo esto, o sea, puedo ver que los valores te guían a lo largo de tu vida, ¿no? En diferentes etapas, en diferentes procesos, en diferentes situaciones. Y por eso también la importancia, ¿no? De lo que tú enfatizas, de que la gente tiene que entender por qué tiene que conocer sus valores auténticos, ¿no? Y entonces, ¿cómo conviven? O sea, más o menos tengo una idea, pero me gustaría que profundizaras y que nos explicaras más a detalle cómo conviven estos valores esenciales que tienes, más los valores del ego, más los valores de la sombra. O sea, te hacen, porque al final es como bien dices, cuando los conoces ya no es sombra, pero de alguna manera son los que siempre te sabotean, ¿no? O sea, porque hay situaciones que te triguerean y que generan ese comportamiento de nueva cuenta, decir, puta, pues, los celos van a salir en algún momento, no sé qué es lo que te detone a ti, pero seguramente ahí van a estar presentes, ¿no? O sea, porque a pesar de que los trabajamos, muchas veces se presentan situaciones que actuamos de manera automática
y nuestro cerebro pues está ya de alguna manera cableado para irse a esa dirección. ¿Cómo trabajas para que estos tres escenarios o estos tres tipos de valores confluyan y te permitan ir avanzando y no te saboteen de alguna manera, ¿no? A pesar de que los conozcas. Mm. Qué bonito, mira, esa pregunta es súper enriquecedora. Entiendo que son 4 tipos de valores. Son valores fundamentales, valores guía, valores del ego y valores de la sombra. Son los que toco en mi libro Hablar en Valores. Aquí la diferencia es, primero, entender cuáles son los valores fundamentales y cuáles son los valores guía. Los valores fundamentales son aquellos que yo digo que tengo y los valores guía son aquellos valores como yo me comporto. Entonces, la estrategia está, el quid de la cuestión aquí es hacer que tus valores fundamentales sean tus valores guía. Mi valores guía es como soy cuando nadie me ve. Si yo paso por delante de un supermercado y hay una persona pidiendo, ¿qué hago? Obviamente primero miro si puedo hacer o no puedo hacer. Aquí empieza por amarme yo, ¿correcto? Y si puedo hacer yo en mi caso, en lugar de darle dinero, que es algo con lo que no estoy de acuerdo porque si le doy dinero puede entrar y comprar cosas que no le pueden servir, pues entro al supermercado, si pone que es para comer, pues igual le compro un sándwich, un bocata, una botella de agua y cuando salgo le digo, aquí tiene, para que coma. Es una necesidad básica la alimentación. Y lo hago por mí, no lo hago por quien me ve, voy sola, ¿no? No tengo paparazzi detrás, espero nunca tener que tenerlos. Entonces, esos son mis valores guía. Entonces, mientras tú puedas vivir en tus valores guía la gran parte del tiempo, ¿vale? Lo que digo que soy tiene que ser lo que pienso, lo que siento, lo que digo, y entonces me van a ayudar a actuar. ¿Y cómo se hace? Cuestionándome constantemente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos en proceso de mejora constante. Buscamos siempre nuestra mejora continua, o al menos las personas que estamos en este mundillo, nos damos cuenta que podemos aprender de todas las personas que nos rodean. Entonces, buscar esa mejora continua es cuando algo te repatea, porque lo hay, claro que sí, si no yo sería Sor Lily de Calcuta y no estaría aquí. Llevaría una vestimenta completamente distinta. Lo primero que hago es que paro, ¿no? Y esto se dice mucho, los libros de filosofía lo dicen, de hecho, también, que es un comportamiento del ser humano que viene de nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Acción, reacción, ta, 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 ¿no? Entonces, lo primero que hago es cuando algo me molesta, paro, porque sé que lo que me está molestando de la otra persona no es suyo, ¿sí? Lo que veo en la otra persona que me molesta es algo que yo me tengo que trabajar. Y aquí entran en función las neuronas espejo. Y entonces paro y me cuestiono y digo, Lili, ¿esto que te molesta es tuyo? ¿Por qué te molesta tanto esto? O en su caso, si una vez que me pregunto si no es mío, entonces entiendo que hay una parte lógica que tiene que actuar. Te lo voy a explicar mejor con un ejemplo. Imagínate que estamos en un restaurante y como estamos hablando de los celos, voy a poner el valor de los celos, ¿no? El valor de la sombra de los celos. Que estamos en un restaurante y estoy con mi marido, yo me levanto y me voy al baño. Y que cuando yo vuelvo, hay una mujer eh, hablando con él. Yo, según me acerco, seguramente pensaré, mira, pues alguna amiga de mi marido o alguna clienta, ¿no? No, yo no conozco todas sus amigas ni todas sus clientas, ni pretendo, por favor, porque sería una locura. Pero según yo me voy acercando, si yo veo, por ejemplo, que ella trata de abordar, ¿no? O de pasar esa línea, ¿cómo se llama? Ese círculo De de seguridad. aquí no pases, Ujú. ¿no? Exacto, se podría decir ese círculo de seguridad, por aquí no pases. Y veo que él, ¿no? Como que le dice, mira, tal cual. Entonces observo y seguramente pararía y observaría, porque tampoco puedo ser la mamá salvadora, que es lo que harían muchas mujeres. Salir en carrera y decirle, ¿qué te pasa? No, seguramente pararía y diría, esto es algo que él tiene que procesar.
Y en su caso, si entonces viera que no hay forma, entonces me acercaría y le diría, ¿todo bien, amor? ¿Necesitas algo? Y le diría, hola, buenas, soy Lili Méndez, soy su esposa. ¿Cómo puedo ayudarle? Y entre esa reacción y el baño a lo mejor han pasado 20 segundos. ¿Sí? 30 segundos, medio minuto, en el que paro, observo y espero. ¿Qué hubiera hecho la Lili de antes? Ay, ay, ay. ¿Qué hubiera hecho la Lili de antes? Seguramente en 5,0 segundos estaría en la mesa. Le hubiera dicho a mi marido que es un sinvergüenza y a la otra la hubiera cogido del pelo. Claro, ahí está la diferencia. Sí, o sea, te dan herramientas para recapacitar, para meditar, para observarte, autoconocerte de alguna manera, ¿no? O sea, creo que este ejercicio por eso es importante, ¿no? O sea, al final es, a ver, Sí. ahí están. También supongo que estos valores del ego generalmente tendemos a negarlos, ¿no? O sea, decir que no los tenemos, Ujú. o los de la sombra, ¿no? Nadie quiere decir que tiene ego. A- Claro, claro, ¿a quién le gusta decir yo tengo ego? Que levante la mano quien tiene ego. Yo levanto las dos. Claro, tengo ego. Porque muchas veces, y esto es algo que dice mucho Miguel, nuestro querido amigo Miguel Berenguer, el le ego mandamos de un mi saludo. ego, Claro, ¿no? Claro, él habla mucho del ego de mi ego, porque mi ego tiene ego. Eh, igual que mis sombras. ¿Quién quiere hablar de sus sombras? Nadie habla de sus sombras, pero todos tenemos sombras. Igual que todos tenemos esas voces internas que nos dicen cosas y que nos hablan. Y al final es, ¿quién controla a quién? ¿No? El cerebro es algo tan increíble que todavía se ha estudiado tan poquito de lo que hay ahí en nuestra cabeza. Entonces es tomar el control, cuestionarte. Yo me cuestiono todo, Carlos, me lo cuestiono absolutamente todo. Cuando, cuando quiero emprender en algo nuevo, me cuestiono, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu para qué? Y para mí está la clave ahí, en cuál es tu para qué, desde dónde estoy actuando. Si mi para qué es dejar un mensaje, si mi para qué es compartir eh, y hablar en valores para el mundo, mi para qué está bien, porque hay algo que voy a dejar. Si mi para qué es para que me conozcan y todo el mundo me quiera, no funciona así. Por ahí no es, ¿no? Entonces, por eso el para qué, cuando tú le preguntas a alguien, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? Y la gente te dice, porque yo tengo clientes, ¿no? Mis coaches, cuando estoy en sesión de coaching y abro un melón y les digo, ¿y para qué? Porque ta, y los dejo que sigan, porque y los dejo que sigan. Y cuando terminan les digo, perfecto, pero ¿para qué? Y hay una diferencia entre el por qué y el para qué. El por qué sale de la mente, de la parte racional. El para qué hace este viaje de 30 centímetros que nos cuesta tanto hacer, ¿no? Que es abajo y habla desde el corazón. ¿Para qué? ¿Para qué hablar en valores? Yo, por ejemplo, podría decir, ahora que estamos hablando del libro, que hablar en valores es un regalo que en algún momento me hizo Miguel, ¿no? En justo por eso, y me dijo, dijimos, vamos a escribir un libro, y un día me dijo, es todo tuyo. Y entonces yo dije, wow, este es un regalo, y este regalo lo vamos a utilizar para llegar a las personas, para hablar en valores, en todo el mundo, para volver a incrustar estos valores, para que los niños digan, yo tengo respeto, y que sepan que tener respeto es no tratarse mal, cederle el sitio a un compañero, eh, mm, stop bullying. No sé, ¿entiendes? Imagínate si los niños fueran educados en valores, el bullying no existiría. El otro día mi hermano decía, cuando yo era pequeño el bullying no existía. Si alguien tenía un problema con otro, lo esperábamos afuera y nos dábamos de madres. Y yo le decía, sí, era un uno a uno. Es cierto, era un uno a uno. Nadie se metía, se respetaba. Y vías a dos compañeros peleando y nadie se metía. sí. Yo creo que el bully también acá, fíjate, qué interesante este tema del bully. A mí me llama la atención porque creo que más bien es esto mismo que estamos haciendo con los valores, los nombras, ¿no? O sea, porque en realidad a veces vas en piloto automático. O sea, el bully yo creo que toda la vida ha existido. O sea, yo me acuerdo cuando era niño,
había el niño gandaya que molestaba a alguien y le decía apodos y todo el mundo se reía y demás, pero Ujú, lo dábamos por hecho que así iba a ser, ¿no? Había cosas tan agresivas, de repente agarraban a ujú, los niños y los estampaban contra un poste, o sea, había cosas demasiado agresivas, pero que en ese momento y por la cultura en la que vivíamos, era normal. O sea, al final normalizábamos, íbamos en piloto ujú, automático. Yo creo que la importancia ujú, ahora de ponerles nombre a las cosas es justo esto, o sea, tener conciencia y poder modificar cosas que a veces no nos atrevemos a sentir, ¿no? Pero también, no sé si de repente, y así es. por eso también te preguntaba, o sea, cómo a veces uno entra en conflicto porque cuando ya no es sombra, pues al mismo tiempo sigue existiendo esta inseguridad en ti o estas situaciones que no son tan buenas, y entonces te estás cuestionando que lo estás haciendo mal cuando no llegas a ese punto de autocontrol. Mm, Entonces, también a veces es mm, saber ser autocompasivo con uno mismo, ¿no? O sea, es como, a pesar de que yo tengo este conocimiento y a pesar de que totalmente. no soy perfecto y que tengo estos altibajos, ¿no? Esta ruleta rusa que todo el tiempo está en la vida, pues no me siento culpable de no ser Ujú, perfecto todo el tiempo, pero al menos sé de dónde viene, ¿no? O sea, sé mm. reconocer que pues voy a fallar y no es como justificarte, pero sí de alguna manera también es esto que te digo, ¿no? Ser autocompasivo, me parece. Así es. Y es muy importante. Por ejemplo, las personas que tienen una reacción más, eh, mm, es que antes se decía que era un pronto, un mal pronto, ¿no? Y de hecho, si tú piensas en mal pronto es porque actuabas mal de repente, ¿no? Ese mal pronto. Pero el preguntarte, ¿no? ¿Cómo me gustaría a mí que reaccionaran si me hubieran dicho esto? Imagínate, no sé, que una persona te aborda en la calle y te trata mal, de repente. Entonces, primero es, ¿para qué si tiene sentido para esta persona ponerse así? Uno. Dos, lo que ella está diciendo de mí, ¿me identifico o no? Y si no me identifico, digo, esto es todo suyo. Y tercero, si me vas a querer venir a pegar, ¿qué voy a hacer? Esta es la tercera y es la que más, ¿no? Y seguramente yo daría media vuelta y me iría, no en el primero, ¿no? No le daría la oportunidad de que siguiera porque si una persona pelea o quiere pelea, necesita a otra persona. Es imposible pelear solo, aunque habrá gente que lo hace, ¿no? Eh, Hay una frase que dice mucho mi marido que es You need two to tango. Se necesitan dos personas para bailar el tango. Se necesitan dos personas para pelear. Si tú no quieres pelea, te vas. Pero, ¿y si esa persona, de repente, imagínate, y si esa persona te pega, ¿no? Mi reacción, nunca he estado ahí, seguramente se la devolvería, sí, pero no te voy a mentir, ¿eh? Seguramente se la devolvería. Y el tema, a lo mejor, de no volver a ser yo fui en mi temprana edad, era pegaba mucho, pegaba, vivía con chicos, con varones, y encima había hecho karate, entonces sabía de artes marciales, entonces pegaba mucho. Ahora sería la culpa seguro me invadiría si mi pronto, ojo, aquí mira, y ves, me estoy cuestionando algo que no ha pasado, pero podría ser. Entonces sería, seguramente se la devolvería y en ese momento sería pegarle, pero no para hacerle daño, sino para que se quede quieta. Porque si le quisiera pegar y hacerle daño, sé por dónde le tengo que dar. Entonces sería, seguramente tendría culpa si le pego y luego la dejo cao, que no creo que llegue a pasar porque ya hace mucho tiempo. Pero ¿ves cómo empiezo ya a cuestionar algo que podría pasar? ¿Cuál sería la opción correcta? Y si la pego y le dejo cao, ¿qué hago? Y aquí ahora mismo mi ego me está diciendo, se lo ha buscado, para que te aborda. ¿Te das cuenta cómo eso funciona así, no? Es como mi cabeza. Entonces, al final es si me viene una persona delante y empieza a gritar, lo que hago es que me doy media vuelta y me voy y evito todo eso. Y así es como funciona esta, ¿no? Me pongo eh, en distintas películas que puedan pasar cuando voy a empezar con un proyecto y pienso, ok, ¿desde dónde voy? ¿Y para qué? ¿Y qué puede pasar? ¿Y qué no? Entonces es como distintos escenarios y cuál sería la forma más correcta
y ecológica. Y aquí viene la parte del smarter, ¿no? Ecológico, que no me haga daño a mí ni le haga daño a otras personas. Y de aquí viene el cuestionarlo todo constantemente. Y cuando me equivoco, ¿sabes lo que hago cuando me equivoco? Que me equivoco muchísimo también. Eh, Miro a ver dónde es que la he pifiado y digo, bueno, no eres perfecta, Lili. Está bien. Aprende de ahí y digo, has crecido, porque tampoco puedo estar constantemente eh, en este modelo excelencia. Nadie está en este modelo excelencia. De repente pasa algo, ¿no? Y puede que grite y luego digo, "Uf, no tenía que haber gritado, pero ha gritado. Vale, voy a la persona y le digo, lo siento, te he gritado, no tenía, no, mi reacción no ha sido la más adecuada. Disculpa, vamos a hablarlo de una forma distinta. Sucede, pasa, pero ¿qué hago? Me doy cuenta de mi error y lo rectifico, ¿sí? Es como esa, lo que dicen, ¿no? Esa sombra, ese querer hacerlo todo ya. Si tú puedes tener un ritmo de ta, 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 pero no todas las personas tuvieron que comer la caca que comiste tú cuando eras pequeña. Hay personas que han sido amadas de pequeñas. Entonces van más tranquilas, ¿no? En Costa Rica todo es más despacio. Y tengo que adaptarme también a eso. Y es ama tu sombra. Esto es un colocho grande, ¿eh? Sí, sí, claro. Oye, Lili, y esta parte también veo que tú coacheas a muchas personas sobre valores, pero también para encontrar esta vocación, incluso, ¿no? O el trabajo y demás. ¿Qué le dirías a la gente que hoy a lo Sí. mejor odia su trabajo? ¿Puede ser que sea un tema de valores? O sea, ¿o hay alguna incomodidad? ¿Cómo identificas y cómo, por qué también los valores te guían hacia tu vocación? Mira, si tú te levantas un lunes en la mañana y dices, qué pereza, tengo que ir a trabajar, eso, hay una incoherencia interna en valores. ¿Y eso qué significa? Una incoherencia interna. Significa que estás trabajando en algo que está en contra de tus valores. Y no necesariamente es la empresa que va en contra de tus valores, porque hoy por hoy la cultura organizacional nos pinta muy bien valores, misión y visión, que eso es lo que es la cultura de una empresa, ¿no? ¿Cuáles son los valores de esta empresa? Te metes a internet y los dices, nuestros valores son y los ponen y los especifican muy bien. Pero puede ser que tus valores y los de la empresa estén alineados, pero el comportamiento, ¿no? Los valores vividos dentro de la empresa no estén alineados a ti, que hay una persona que constantemente te quiere pasar por encima, que hay una persona que no te respeta, que hay una persona que quiere a lo mejor tomar el crédito de lo que tú haces, o que simple y sencillamente no te sientes a gusto ahí. Y eso es porque estás pasando por encima o estás violando uno de tus valores fundamentales. Eso es lo que pasa. Entonces, el consejo sería, yo te diría, hazte una revisión de valores, mira a ver cuáles son tus valores fundamentales para saber cómo puedo mejorarlo. De hecho, el estrés laboral, las bajas por estrés laboral, nacen y empiezan por una incoherencia en valores, porque empezamos a aguantar, 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 hasta que el pistillo del cuerpo dice, mira, ya te lo he dicho con dolor de cabeza, ya te lo he dicho con dolor de espalda, ya, hasta que hay un momento que hay plas y empiezas en un estado de ansiedad, porque tu cuerpo dice, no puedo más. Y no estás escuchando tu yo interno, no, hay una incongruencia en valores. Y entonces es cuando empieza el estrés laboral. Todo va de valores. Compramos en valores, amamos en valores, elegimos nuestras parejas en valores, porque es aquello que somos. Comemos en valores. Es increíble. Está padrísimo. Oye, Lili, casi se nos acaba el tiempo, pero seguramente la gente que nos ha escuchado se ha llevado una idea muy clara de qué son los valores, por qué son importantes, cómo los puedes reconocer y que no todos son positivos y que también están bien, pero es bueno reconocerlos. Y bueno, aquí viene la parte en donde compártenos tu libro, háblanos un poco más de él y por qué la gente, pues si quiere saber más de todo este tema, podría comprar tu libro y dinos en dónde lo pueden adquirir. Nos escucha mucha gente de Latinoamérica, así es que probablemente, pues bueno,
o sea, sé que tú estás en España, dinos cómo está la distribución y si lo puedes enviar Sí. también acá. Pues mira, de hecho, el tuyo lo he mirado hoy y está en camino, está en Ah, camino. bueno, eso sí, amigos, Lili me ha mandado su libro, yo ya tuve mi sesión, la verdad es que yo soy súper afortunado de tener a Lili por acá. Y bueno, también cuéntanos un poco, ahorita hablamos del método justo, que estamos ahí con nuestro gran amigo y mentor, el buen Miguel Berenguer, que le mandamos un Mm, saludo, que también ha sido algo fundamental y que hace un rato lo mencionabas, ¿no? Que te llevó a escribir este libro. correcto. Pues mira, este libro, Hablar en Valores, nace como una necesidad, lo dicho, ¿no? Es un regalo que Miguel y yo hablamos de estos valores. Estábamos formando en Costa Rica en un campamento que hicimos como formadores los dos y salieron los valores del ego. Y hablamos de los valores del ego y luego salieron los valores de la sombra y dijimos, esto hay que transmitirlo. Porque mucha gente habla de valores, ¿no? Las empresas hablan, escriben, se rigen por valores, nuestros gobernantes lo hacen, pero no había como tal una guía. Y este libro, Hablar en Valores, es una guía de 108 valores, donde primero vas a poder entender quién eres tú en valores. Es muy didáctico porque tiene también tiene espacios para trabajar, para elegir tus valores fundamentales, para elegir tus valores guías, para entender cuáles son esos valores del ego que te representan y cuáles son esas sombras a las que no quieres dar luz, de las que no quieres hablar. Y en el libro, pues es una guía que te lleva en un viaje de entender qué son los valores, para qué están y cómo utilizar esa brújula para mejorar en tu día a día. Luego vienen 108 valores, que para mí es un número mágico y ahí las personas que sepan saben que el 108 tiene mucho que ver con la espiritualidad, donde se representan valores fundamentales, valores guía, valores del ego y valores de la sombra. Y he ido un poquito más allá y me he atrevido a dar mi significado en cada uno de estos valores. ¿Por qué digo que he ido un poquito más allá? Porque, por ejemplo, para mí la libertad puede ser algo completamente distinto a lo tuyo. ¿Y eso por qué? Porque nuestros valores se forman gracias a nuestras historias vividas. ¿Te acuerdas? Son principios básicos que adquirimos dependiendo de lo que hayamos vivido con las personas. Por lo tanto, para mí la libertad puede significar una cosa y para ti otra completamente distinta y ambas definiciones son correctas. Ambas. Entonces, pues yo puse mi definición en cada uno de esos valores, ¿vale? Y luego viene la definición de la RAE, porque es importante que se entienda. Y sale después una pregunta de fuego en cada uno de estos valores que te hace pensar dónde, cómo, en qué momento estás negando o estás actuando o no has conocido este valor. Y tienes un espacio para, no sé si lo puedes ver, para escribir tu definición del valor y luego algo a trabajar sobre este valor. Entonces el libro, además de leerlo, que es importante para aprender, se puede utilizar también como un tipo de diario donde abro, escojo, elijo un valor, lo leo, lo relleno, no es como, wow, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, por ejemplo, el poder me sale a mí, ¿no? Y entonces de leerlo y luego decidir, definir ese valor, qué es el poder para mí, y decir, wow, y ahora voy a empezar hoy voy a trabajar o voy a hacer esto sobre el poder. ¿Qué va a pasar? Que cuando termines de leerte el libro, vas a conocerte muchísimo más porque has entendido qué son los valores del ego, los valores de la sombra, vas a dar luz a tu sombra, tus valores fundamentales y tus valores guía, y te vas a conocer en valores. Vas a pasar por 108 valores que vas a poder decir, wow, ahora ya sé quién soy en valores. Y aparte de eso, pues bueno, hay una agenda que acompaña el libro también. Y todo esto nace, lo que decías, ¿no? De ese programa de Justo por eso, de Miguel. ¿Cómo, ¿Cómo adquirir el libro? El libro está en Amazon. El libro está en Amazon, te Sí. pasaré el enlace si quieres y lo ponemos aquí abajo para que la gente que lo quiera adquirir lo compre. Y Ahora las personas justo estoy que no buscando, sepan, ¿no? lo estoy Dime, buscando acá en Amazon en México y sí está disponible. Lili Méndez, Hablar en Valores. genial, Y pues mira, aquí está. Cu- ahí lo tienes, Te llega en correcto. 5 días si tienes Amazon Prime. Genial, genial.
pues es eso. Y luego, ¿dónde encontrarme? Pues me podéis encontrar en Instagram. Yo soy Lili Méndez y si no, en mi página web liliméndez.com. Y ahí vais a tener todo, 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 todo sobre mí. Y quien Buenísimo. quiera, pues que se ponga en contacto y podemos hacer una revisión de valores. Claro que sí. También esta sesión, ¿no? Donde tú generas como este coaching y también vas guiando a las personas en este proceso, que la verdad es que la sesión que tuvimos para mí fue muy, muy enriquecedora, porque aparte te clarifica, ¿no? O sea, eres muy buena en ir aterrizando, porque de repente uno, que fue lo que me pasó, ¿no? En esta experiencia en donde hay un montón de valores que dices, me resuenan, sí, siento que sí, voy por ahí, pero de repente sale una lista de 20, ¿no? Y es, a ver, de estos 20, en cómo los vas acotando y en realidad son estos guía que te van dando Claro, sentido y que dices, sí, wow, o sea, estos los puedo simplificar porque también va de cómo tú interpretas, ¿no? Esta realidad y esta forma de ver cada uno de estos valores y así los es. englobas en uno que para ti quizás es más significativo. Entonces, la verdad es que el ejercicio está Así es, súper padre, ¿eh? Si de total. verdad la gente que nos escucha quiere tomar alguna sesión, o sea, yo se lo recomiendo muchísimo porque aparte el acompañamiento que tiene Lili es maravilloso, me encanta, es muy generosa y yo creo que eso también vale muchísimo. Creo que es importante, ¿no? Ujú. Que el mensaje llegue y que cada persona que pasa y que nos conoce y que escucha un poquito de nosotros se conozca un poquito más. Y si eso sucede, creo que ya hemos hecho el trabajo del día. Si a partir de esto las personas escuchen o vean este podcast y digan, wow, yo quiero saber más de valores, eh, creo que ya hemos sembrado la semilla que se necesita. Yo quiero educar a mis hijos en valores. Imagínate, en 20 años tener gobernantes en valores, profesores en valores, abogados en valores. ¡Wow! Sería brutal. Sí, qué importante desde chiquito ir como teniendo esta guía, ¿no? Oye, Lili, este espacio se llama Hablando sin filtro, atrévete a cuestionar tus creencias. Dime, ¿cuál ha sido la creencia que tuviste que romper o de las creencias que has roto en tu vida que te han cambiado de alguna forma? Para mí la más radical fue aprender que la palabra puede muchísimo más que un puñetazo. Ojo, ¿eh? Que el amor puede con todo y que los seres humanos al final hablamos de amor pero sentimos poco. Para mí dejar de hablar de amor y conjugar el verbo fue algo que me llenó muchísimo. Conjugar el verbo amar y, y, y hacer desde el verbo amar me ha devuelto la vida. El entender que todos somos seres únicos y que podemos ser esa persona que estamos destinados a ser y descubrirnos y no tener que imponer, porque desde mi otra yo, mi antigua yo, el tener que y el controlar y esa determinación era brutal, era un desgaste muy, muy excesivo. Eh, entonces el poder abrir esa parte mía emocional cuando falleció mi padre y decir, wow, todas esas emociones están ahí, que de hecho en mi primer libro, Cómo vivir después de la muerte, lo cuento, esa parte. Eh, permitirme abrir el corazón y decir, wow, es que hay tanto que dar aquí y empezar a dar desde el amor. Eso para mí fue brutal. A lo mejor lo resumiría con permitirme ver esa parte, esa fragilidad. No, no, no necesariamente tengo que ser como un hombre, ¿no? Vuelvo otra vez a los inicios. Puedo ser hombre, ya sea hombre o mujer, pero está bien sentirte frágil y verte vulnerable, porque ahí es donde radica la grandeza del ser humano. ¿Me equivoco? Pues me equivoqué. Desde el amor me Ah, perdono y avanzo. Esa fue claro, una de mis grandes eh, lecciones de vida. sí, no tener que ser la fuerte todo el tiempo. No, no. Maravilloso, Lili. Pues mira, no me resta más que despedirte con un gran aplauso de la audiencia de Hablando sin filtro. Y pues bueno, espero que hayas disfrutado esta conversación. Yo te agradezco mucho por tu tiempo, por esto que nos compartes. Amigos, si disfrutaron este capítulo, si llegaron hasta acá, no olviden suscribirse al canal, darle like
compartir este capítulo, comentar también. Es muy importante que comenten ahí para que el algoritmo llegue a más personas y sigan a Lili en todas sus redes. Lili, mil gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias a ti. Un beso. Chao, chao.